Estimados amigos, sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo podcast de Intelección Comunicativa. Soy Eduard Cáliz y en esta oportunidad he querido traerles una noticia que ha estado dando vuelta en las redes sociales y que se vincula con el narcotráfico y la conformación de guerrillas dedicadas al narcotráfico asentadas en la zona de la región de la Araucanía. Y precisamente hace algunos días hubo un empresario, don Juan Sutil, quien denunció abiertamente que un colombiano vinculado al narcotráfico quiere el control territorial de la Araucanía. Esto a propósito de que, en palabras del mismo empresario, en la zona de la Araucanía ya hay conformadas algunas guerrillas uniformadas con botas, con equipos negros y que se desplazan en la zona de la Araucanía y del Biobío, particularmente por la zona de Arauco, difundiendo el terrorismo y el miedo, según sus propias palabras, indicando además que los mapuches y no mapuches están siendo hostigados y amenazados por este grupo de guerrillas. La verdad que las aseveraciones que hace este empresario no son extrañas desde el ámbito de la inteligencia, porque efectivamente ya hay grupos, desde hace muchos años hay grupos vinculados al conflicto mapuche y que se han ido estructurando en función de cuerpos de guerrilla, cuerpos guerrilleros dotados de armamento, dotados de logística y financiados incluso con recursos extranjeros y principalmente con la propia producción de narcotráfico en la zona. Y dentro de esta denuncia que él hace mención, catalogada por algunos medios como El Mostrador, que señaló la temeraria frase de Juan Sutil, la verdad es que Juan Sutil, este empresario, en su denuncia abierta pública, hace mención a un sujeto que se llama o se dice llamar, ¿cierto?, el Paisa, que sería un colombiano con un acabado historial vinculado al narcotráfico y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en ese país. Se trata de un sujeto denominado Hernán Darío Velázquez, mejor conocido como el Paisa. Es un ex comandante guerrillero cuyo paradero se desconoció por más de un año, hasta que reapareció en un video en el que anunciaba la creación de un nuevo ejército disidente conformado por líderes guerrilleros de la antigua guerrilla de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Aunque participó en las negociaciones de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno colombiano, el Paisa siempre vio con recelo el proceso y posteriormente criticó su implementación. En 2008, este sujeto huyó de un campamento de reinserción en Caquetá, donde se encontraba con otros excombatientes. No volvió a saberse más de él hasta más o menos agosto del año pasado, del 2019, cuando apareció en un video al lado del comandante guerrillero Luciano Marín, alias Iván Márquez, en el que anunciaba el rearme de este grupo. Es un líder curtido anteriormente al mando de la unidad de las Fuerzas Especiales de las FARC. El Paisa fue el estratega de algunas de las operaciones más sonadas y sangrientas durante el medio siglo de conflicto civil de esa guerrilla en ese país. Tuvo un rol clave en el desarrollo de la nueva estrategia militar del grupo, además de recuperar algunos excombatientes para la lucha. En la actualidad se cree que se encuentra atrincherado en Venezuela, y no es desconocida, digamos, esa información, y en algún lugar de la cuenca del río Orinoco, donde se supone está protegido por un fuerte destacamento de seguridad. Su historia se remonta hacia la ciudad de Medellín, donde según algunos fue apadrinado en aquella época por Pablo Escobar y el cartel de Medellín, para quienes además trabajó como sicario mientras aprendía sobre el tráfico de armas y de estupefacientes. A sus 19 años ya tenía varias órdenes de captura en su contra y se alió con las FARC porque pensaba que la guerrilla le daría protección. Luego fue detenido en 1989 y luego de haber sido sorprendido en Jamaica en medio de una transacción de armas, precisamente cayó preso por cambiar cocaína por fusiles y morteros.
Cuando recuperó la libertad, se unió al bloque oriental de las FARC, dirigido por Víctor Julio Suárez, alias el Mono Jojoy. El paisa sembró terror en el departamento de Antioquia, instalando retenes en las vías y exigiendo a los conductores el pago de un peaje para permitir el paso de sus vehículos. En 1993 fue puesto al mando de la recién creada columna móvil Teófilo Forero, conocida como la Teófilo. El grupo élite de combatientes tenía la misión de proteger a la cúpula de las FARC, conocida en conjunto como el Secretariado. El fallecido líder de las FARC, Mono Jojoy, en ese entonces comandante del bloque oriental, se interesó por el paisa, quien tenía inclinación por la violencia y contaba con una serie de habilidades adquiridas en su paso por el cartel de Medellín, entre ellas las tácticas de guerrilla urbana. Con el inicio de los diálogos entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC en 1998, la Teófilo centró su esfera de influencia y acción en el suroeste del departamento de Huila. La importancia del paisa dentro de las FARC creció con el fortalecimiento de su capacidad militar, especialmente en los bloques oriental y el bloque sur. El primero de ellos, el bloque oriental, estaba a cargo de el Mono Jojoy, y el segundo estaba dirigido por él mismo, por el paisa, en el que seleccionó personalmente a los hombres que lo conformarían. La lista de acciones comandadas por él están entre las más cruentas de este capítulo del conflicto colombiano, empezando por el asesinato de Diego Turbay Cote y su familia en el año 2000. A esto le siguió la renombrada toma del edificio de Miraflores, que marcó el primer secuestro en masa. En 2002 se llevó el crédito de haber enterrado los diálogos de paz con el expresidente Pastrana, cuando su columna Teófilo secuestró un vuelo comercial en el que viajaba el opositor político Jorge Hechem. La seguidilla de acciones incluyó la explosión de un carro bomba en el Club El Nogal de Bogotá en 2003 y el secuestro de 12 diputados del Valle del Cauca en 2007. Tras la muerte de los líderes de las FARC, el Mono Jojoy y Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, en 2010 y 2011 respectivamente, las FARC necesitaban reagruparse y reestructurarse. Lo hicieron mediante el llamado Plan Renacer, en manos del paisa y de la columna Teófilo, que cobró importancia dentro de las FARC como unidad guerrillera de alto valor estratégico y militar. En 2013, el paisa y la columna Teófilo habían infligido tanto daño que el gobierno creó la Fuerza de Tarea Júpiter exclusivamente para combatir a Velázquez y su estructura. Con los primeros acercamientos entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, el paisa pasó a integrar el Estado Mayor Central de las FARC. En su época manifestó sus reservas sobre las negociaciones, pero en 2016 integró la delegación de paz de las FARC en La Habana, donde desmintió que se opusiera al proceso de paz. Con la firma y con la implementación del acuerdo de paz, el paisa quedó a cargo del espacio territorial de concentración y reinserción de Miravalle, en Caquetá. Luego, en 2018, Márquez, quien había renunciado a su puesto en el Senado en Bogotá, luego de la detención del excomandante Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, llegó al campamento. La evasión del paisa supuso un golpe para el ya tenso proceso de paz, pues se consideraba que su testimonio era crucial para saber la verdad de lo sucedido durante décadas del conflicto. En varias oportunidades se le pidió que volviera al proceso, pero ante la falta de respuesta, el gobierno colombiano emitió una orden de captura en su contra en abril del año 2019. Por su parte, la actividad criminal que vincula a el paisa se encuentra el suministro de la mano de obra necesaria para que las FARC pudiese operar el negocio de la cocaína con la custodia de los cultivos ilícitos y los cargamentos de esta droga. Sin embargo, la constante persecución y los enfrentamientos con la fuerza pública dificultaron cada vez más el control de la columna Teófilo Forero sobre la economía criminal. Además,
Esta estructura guerrillera obtenía importantes recursos provenientes de la extorsión y el secuestro, que se convirtió en su principal economía. En su zona de control, la columna Teófilo mantenía un sistema de tributación organizado que gravaba a propiedades rurales y vehículos en tránsito. Con esta actividad, el Paisa logró en su momento tener recaudos de hasta 2.000 millones de pesos, aproximadamente unos 600.000 dólares. En fin, como es posible observar, el Paisa es un personaje que no es desconocido para la historia criminal en Colombia y que a partir de los dichos, este empresario en el sur de nuestro país, respecto de su presencia y de su intención de ocupar territorios y acaparar territorios para fines del narcotráfico, tiene sentido de alguna forma su información. A toda esta información debemos sumar aquella noticia que comienza a circular ya a fines del 2005, ¿cierto?, respecto de supuestos correos que habría mantenido el Partido Comunista de Chile con miembros de las FARC. La noticia fue ampliamente difundida, sobre todo en algunos medios de 2015. Dichos emails dan cuenta de apoyos de instrucción guerrillera a mapuches, creación de grupos de apoyo internacionales, difusión comunicacional de las FARC y gestiones políticas que se le acercaban a militantes comunistas para fines de la organización clandestina. Todo esto lo retrataba el medio Radio Bio Bio en su página web del 31 de julio del 2015. Todo este material, que forma parte de la investigación que llevaba en su momento a cabo la Fiscalía Nacional Colombiana, imputó crímenes de guerra a los actuales líderes de aquel entonces de las FARC. Y aquí aparecen algunos nombres vinculados derechamente con estas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entre ellos la figura de un chileno, de Manuel Olave Céspedes, alias Roque, que es un militante comunista cuya extradición fue solicitada por la Fiscalía Colombiana para ser juzgado como colaborador y recaudador económico del grupo en el Cono Sur. Los indicios hasta ahora y quizás algunas evidencias podrían dar cuenta ya de una fuerte injerencia del narcotráfico y detrás de eso de grupos guerrilleros como las FARC que pudiesen eventualmente estar operando en el sector de la Araucanía y la región del Biobío y la provincia de Arauco. Por lo tanto, es preocupante las decisiones que pueda tomar el gobierno central, por cuanto toda esta información debiese, en estricto rigor, ya estar en manos de los servicios de inteligencia nacional y poder elaborar estrategias para poder combatirlo. Estamos hablando de grupos de guerrilla que tienen formación paramilitar y por lo tanto quizás las estrategias que se están aplicando respecto de abordar el problema con una mirada de seguridad pública es muy probable que no sean suficientes y por tanto la mirada desde esta perspectiva debiese ser fundamentalmente con una visión de seguridad interior del Estado. Por lo tanto, no queda más que esperar que las autoridades puedan darle el verdadero valor a toda esta información que está fluyendo y todo lo que está generándose en el sur de nuestro país, sobre todo como ya saben, en la Araucanía, en el sector del Biobío, donde ya grupos abiertamente guerrilleros están tomando territorios, están amedrentando a mapuches y no mapuches, tal como lo denuncia este empresario Juan Sutil. Espero que este podcast les haya gustado, les haya aportado algo de información. No olviden compartirlo con demás personas para que conozcan respecto de estos antecedentes que muchas veces algunos medios tradicionales no los publican con la debida profundidad que quizás debiese tener. Soy Eduard Cáliz para Intelección Comunicativa.